Hoy vamos a hablar de los problemas de convivencia en las relaciones humanas. Pero yo quisiera recordar un poco de dónde vienen todos esos problemas. Los problemas de convivencia entre los hombres vienen del momento en que el hombre, a causa de su pecado, de una manera necia, dañó su relación con Dios. Cuando Dios daña su relación con Dios a causa del pecado, de ahí en adelante vienen los problemas en las relaciones humanas. La Biblia enseña que desde la caída de nuestros primeros padres allá en el huerto, el hombre se corrompe, se hace esclavo del pecado, termina siendo un enemigo de Dios, y es eso lo que no le permite relacionarse bien con los demás. Es eso lo que trae tantos problemas en la convivencia de las personas. Es eso lo que trae los problemas grandes en medio de los hogares, de las familias, de toda sociedad, ¿no? Con solo escuchar un poco las noticias, pues podemos ver una cantidad de problemas de la convivencia del hombre con su prójimo. Vemos problemas en la comunidad entre vecinos, por ejemplo, problemas entre los familiares, problemas en el ámbito escolar, el bullying, el acoso eh, de los amigos, conflictos entre los compañeros, e incluso conflictos de los alumnos con sus padres, con sus profesores. Todo esto lo vemos en la realidad del colegio, de la universidad. También vemos conflictos entre en las redes sociales. Ahora con las redes sociales, pues es mucho más fácil porque antes las personas para pelear les daba miedo, ¿no? No todo el mundo se arriesgaba, pero ahora detrás de una pantalla es más fácil ser valiente, ¿no? Es más fácil acusar, es más fácil mentir, es más fácil calumniar. Y eso hace que las redes sociales a veces se conviertan en un lugar propicio para la pelea, ¿no? Para hablar mal, para escarnecer, para traer conflicto. Entonces vemos esos conflictos en todos los ámbitos, en el ámbito laboral también. Vemos competencias desleales entre los mismos empleados, vemos problemas de los empleados con los jefes, de los jefes con los empleados. Vemos muchos problemas, muchos conflictos dentro de las relaciones humanas, ¿no? Y en todos los ámbitos podemos decir que la convivencia entre las personas es un asunto muy complicado y, y, y una de las relaciones donde más se puede apreciar esto, porque es una de las relaciones más importantes, podríamos decir, del ser humano, es dentro del matrimonio, ¿no? Ahí podemos ver muchos de estos conflictos. Nada más hace poco salía un resultado de una medición que se hacía en donde Colombia ha aumentado al 43% el número de divorcios. En el primer trimestre del 2023, eh, 2.133 parejas rompieron su relación, imagínense ustedes, una gran cantidad. Eso es más o menos 28 matrimonios que se rompen cada día. Más, o sea, podemos hacer la cifra por horas, es más de uno, ¿cierto? Es lo que estamos viendo. Entonces, eso lo que evidencia es la realidad de la dificultad para relacionarnos entre los seres humanos, ¿no creen ustedes? Es eso lo que vemos ahí. Ahorita estamos viendo acerca de guerras en el mundo y eso otra vez, relaciones rotas, problemas para relacionarnos con los demás y todo eso viene de un mismo punto, del pecado, ¿no? Es el pecado que mora en nosotros el que nos hace tener problemas. Y yo quisiera decir que la iglesia se libra de todas estas cosas, pero la realidad es que en la iglesia también hay problemas de relaciones en medio de los hermanos. Hay problemas de una mala convivencia en medio nuestro. Esa es la realidad, eso es lo que vemos en las iglesias. Precisamente, mis hermanos, el estudio de hoy es un texto en el que Pablo nos va a hablar acerca de esa realidad en la iglesia de Filipos. Pablo, el apóstol, va a enfrentar los problemas de convivencia de la iglesia en Filipos. Va a ser, digámoslo así, una conclusión de qué es lo que hay que hacer en medio de esos conflictos. Y este estudio nos va a permitir entender mejor
¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tantos problemas? Porque lo peor que podemos hacer es como tapar todo y decir, no, aquí no está pasando nada. Eso no es bueno. Ocultarlo no es bueno, nunca ha sido bueno. Hay muchos matrimonios que pueden contar los años que llevan juntos y pueden sentirse orgullosos de que llevan 50, 60 años juntos, pero de eso no se trata nada más, no se trata de no firmar un divorcio, se trata de que la relación sea buena. Es la pregunta, ¿cuántos matrimonios realmente tienen una buena relación, no? O sea, Dios no exalta el aguante, no. Dios quiere un matrimonio, una relación donde haya gozo, donde haya paz, donde haya bondad, donde haya alegría para el hombre. Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, este estudio nos va a permitir entender mejor el problema y nos dará directrices para relacionarnos mejor con nuestro prójimo y para enfrentar aquellos problemas de convivencia que se presentan dentro del hogar, dentro de nuestras relaciones con nuestros hijos, dentro del trabajo y dentro de todos estos ámbitos de los que hemos hablado. Así que hoy continuamos con nuestra serie Siguiendo las huellas de Cristo, que es el estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Hemos estado avanzando por este estudio, hemos dividido en 4 partes este estudio. Ya estamos en la última parte en donde Pablo lo que está haciendo es unificar puntos claves en la iglesia de Filipos a través de unos llamados específicos, y el llamado de hoy es precisamente a la convivencia dentro del amor del Señor. Entonces, esta es la enseñanza número 18 de esta serie y se titula Problemas de convivencia. Así, ese es el título, Problemas de convivencia. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el texto de Filipenses 4 del 1 al 7. Filipenses 4 del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Como podemos ver, mis hermanos, el llamado de Pablo aquí en este texto es, para la iglesia de Filipos, es precisamente a solucionar los problemas de convivencia. Es un llamado que hace a solucionarlos de una vez, ¿no? Y el versículo 1 comienza con una palabra interesante, que es así que. Esas son las palabras que usa, que marcan una conclusión. Es decir, ya está terminando su carta y él quiere concluir con algo, con una idea que cierre, con unas ideas que cierren, que den como el qué vamos a hacer ahora entonces, ¿cierto? Eso es lo que tenemos aquí, la conclusión del apóstol para la iglesia de Filipos, a la que estima tanto que él les dice, amados, deseados, gozo y corona mía, ¿cierto? Porque eran sus discípulos. Y es ante esta realidad tremenda que están viviendo esta iglesia, mis hermanos, una realidad de división, donde ha habido contienda, en donde no pueden vivir en paz en muchas ocasiones, y ante la amenaza del legalismo y de los judaizantes y del libertinaje de los gnósticos. ¿Cuál es esa conclusión? ¿Cómo cierra Pablo esta carta? ¿Cuál es esa conclusión que va a decir? Pues la conclusión es que ellos deben permanecer firmes. Miren la conclusión. La conclusión es que ellos deben permanecer firmes. Y eso obviamente marca un contraste tremendo con la consejería actual, ¿no? Los consejos que se dan hoy en día. Cuando hay problemas en un hogar, en un matrimonio, generalmente, ¿cuál es el consejo más fácil que da hoy en día la gente? Pues sepárese, ¿cierto? Tanto problema, pues sepárese, que eso así nomás, ¿cierto? Esa es la realidad. Incluso hay cristianos que dejan llevar por la corriente y terminan aconsejando exactamente lo mismo, ¿cierto? No, ya pelearon, hay problema. No, se faltaron al respeto, no, ya, ¿qué hacen ahí, cierto?
Pero eso es lo que dice la Biblia, es la pregunta. Pues Pablo, ante una iglesia en donde hay contienda, donde hay todos estos conflictos, él no dice, mire, eso ya se acabó, eso ni para qué siguen en eso. No, él lo que dice es, estén firmes, ¿no? Estén firmes. Esa es la conclusión. Mis hermanos, ante la realidad del pecado que nos divide, ante la realidad de los conflictos que tenemos por nuestros pecados, el consejo del apóstol Pablo es a que permanezcan firmes, que es todo lo contrario a lo que se dice hoy en día. Y es cierto, mis hermanos, que en las relaciones, eh, incluso la Biblia lo reconoce, hay situaciones, hay pecado y hay situaciones tan graves que lo que corresponde es la separación. El divorcio, por ejemplo, hablando de los hogares, incluso la Biblia da dos razones por las cuales un divorcio es legal, ¿cierto? Porque se reconoce que hay pecado que llega al punto en donde lo mejor es la separación, ¿no? Es cierto que eso es una realidad que la misma Biblia lo admite y que hay muchas relaciones en las que se presentan situaciones donde ya lo mejor es separarse, no hablando del matrimonio, sino de otras relaciones, ¿no? Laboral, bueno, hay otras relaciones, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, para la iglesia, para los cristianos, no debe ser la primera opción el divorcio. No debe ser la primera opción el separarnos, ¿cierto? Como dice Pablo, el llamado de Dios es a estar, ¿qué? Firmes, es a ser constantes, es a sacar adelante. No debe ser la primera opción separarnos y menos en el asunto del matrimonio, porque el asunto del matrimonio es un pacto ¿para cuándo? Para toda la vida. Miren, hay relaciones en las que ese no es el compromiso. Hay relaciones que usted hace laborales, por ejemplo, una relación laboral. ¿Es para toda la vida una relación laboral? No. Usted no firma un contrato donde dice va a trabajar aquí toda la vida. No. Pero el matrimonio sí es un contrato para toda la vida, ¿cierto? Entonces, miren lo importante. En todo lo que nosotros hacemos, deberíamos buscar la reconciliación, deberíamos buscar seguir adelante, pero mucho más en el matrimonio, mucho más en el matrimonio. No debería ser la separación la primera opción, ni la segunda, ni la tercera, ¿cierto? Eso no debería estar ahí, porque somos creyentes y sabemos que esto es para toda la vida. Entonces, eso es importante. No podemos tampoco satanizar el divorcio porque la Biblia lo permite en determinados momentos. Pero lo que Pablo dice es que si hay problemas, la solución primera no es saltar del barco, no. La solución es tratar de arreglar las cosas, tratar de arreglar el problema. Entonces, en Filipos había problemas de convivencia entre los hermanos, pero el consejo de Pablo es que permanezcan firmes. Y esa palabra es preciosa porque ese término es un término militar que evoca la imagen de un soldado que no se mueve de su puesto de batalla. No se mueve, él se queda ahí como le habían mandado, ¿cierto? No se mueve. Implica resistencia, perseverancia, constancia frente a la presión, a la oposición del enemigo, ¿no? El enemigo está atacando y todo, pero el soldado permanece firme y no va a dejar que destruyan la ciudad por la que está peleando, el país por el que está peleando, él permanece firme. Y ese es el llamado de Pablo, imagínense ustedes. Así debería ser nuestro compromiso como creyentes, con la responsabilidad que tenemos en nuestros hogares, con nuestro hogar, ¿cierto? La pregunta es, en situaciones como esta que estamos viendo aquí en la iglesia de Filipos, donde claramente los problemas de convivencia a causa de nuestro pecado, la falsa enseñanza y todo esto han creado un ambiente tan difícil, tan hostil, ¿cómo permanecer firmes, no? Hay momentos en donde los hogares ya están en un punto donde la gente dice, pero aquí cómo, ¿cierto? Aquí ya, ¿para dónde? En un punto así, ¿qué se hace? ¿Hay esperanza? Pues Pablo dice que sí, ¿cierto? Mis hermanos, eso es lo que va a desarrollar el apóstol Pablo del versículo 2 al 7, donde da directrices específicas a los filipenses para los problemas que están viviendo. ¿Cuáles problemas? En las palabras del apóstol podemos identificar varios de esos problemas. Y lo triste, mis hermanos, es que ahorita que leamos cuáles son esos problemas, nosotros nos vamos a identificar con algunos de ellos, ¿no? O tal vez con todos. ¿Cuáles son los problemas? 5 problemas vemos aquí. Uno, que hay contiendas en la congregación. Segundo, hay egoísmo en la congregación. Tercero, hay amargura.
Cuarto, hay soberbia. Y quinto, hay preocupación. Se lo repito, contiendas, egoísmo, amargura, soberbia y preocupación. Mis hermanos, ¿estos problemas estarán presentes hoy en nuestra sociedad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto que sí? Están presentes muchas veces en nosotros, en nuestras relaciones. Esa es la realidad, mis hermanos. Todos esos son problemas comunes de nuestras relaciones hoy en día. La pregunta es, ¿hay alguna esperanza para nuestras relaciones en medio de nuestros problemas de convivencia a causa de nuestros pecados? Lo interesante del texto es que dice que sí, ¿cierto? El texto nos dice que sí, y no solamente nos dice que sí, sino que nos dice qué es lo que debemos hacer o cuál es la solución en medio de todo esto. Y es lo que vamos a tratar de ver hoy a través de este texto que vamos a estudiar, ¿no? 5 respuestas a esos 5 problemas. Vamos a ver cómo Pablo responde a cada uno de estos problemas. Y vamos a comenzar. La primera solución que da aquí el apóstol es la unidad en Cristo. Así lo he titulado, la unidad en Cristo. En el versículo 2 se nos presenta uno de los problemas que había en medio de esta iglesia, un problema de división. Habían 2 hermanas que estaban peleando, que estaban constantemente teniendo problemas. Allí nos dan los nombres específicos, Evodia y Síntique. Para el que está buscando nombres para su hija, hay 2. Esas 2 mujeres de la congregación, mis hermanos, el texto nos dice que eran mujeres muy entregadas a la obra del Señor. Nos dice que eran personas que ayudaban a Pablo en su ministerio, personas que estuvieran involucradas en la predicación del Evangelio, y sin embargo, entre ellas 2 no se podían ver, ¿cierto? ¿Se han escuchado esa frase o de pronto le han dicho que es que fulano me cae mal, ¿cierto? Algo así había aquí, ¿cierto? La una no podía ver a la otra y había en esas mujeres constantes peleas, constantes divisiones. Y Pablo lo que hace aquí es exhortarlas a que dejen esa actitud y da la solución, ¿no? ¿Cuál es la solución para estas contiendas y divisiones entre estas 2 mujeres? Pues Pablo dice así, que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Esa es la solución. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir 3 cosas. Primero, que ellas debían dejar de estar mirándose a sí mismas, ¿no? Generalmente, si usted se da cuenta, cuando nosotros peleamos, cuando discutimos, nosotros centramos nuestra mirada en nosotros mismos y decimos, es que me están haciendo daño, es que no me quieren, es que yo solo, ¿cierto? Yo pobrecito y no me tienen en cuenta y dele para mirándome a mí mismo, ¿cierto? Y Pablo dice, no ese es el camino, no hay que mirarse a sí mismo. Tampoco es mirar al otro, porque en la contienda siempre miramos al otro diciendo es que él es el culpable, es que ella fue la que empezó, es que no sé qué, ¿cierto? Siempre es el malo, la otra persona. Entonces, ¿cuál es la solución? Pablo dice que la solución es que juntos miren a quién, a Cristo, ¿cierto? Que juntos miren a Cristo, que sean de un mismo sentir, pero no en sí mismos, ¿cierto? Sino ¿en quién? En Cristo. Mire, entre nosotros nos podemos poner de acuerdo y no podemos tener verdadera unidad porque la realidad, mis hermanos, la realidad es que usted es un pecador y la otra persona también, ¿cierto? Si ustedes se miran a sí mismos, no van a poder hallar unidad, no van a poder hallar unidad. La única manera en que nosotros podemos tener una unidad verdadera es cuando los 2 miramos a Cristo. Esa es la manera en que Pablo soluciona esto. Pablo les anima a que sean de un mismo sentir y esa expresión significa tener una misma mente, un mismo propósito, un mismo acuerdo, ¿cierto? Pensar lo mismo, eso significa. Obviamente, esto no implica una uniformidad, que todos pensamos igualito. No podemos, ¿cierto? No podemos pensar todos exactamente igual, no. Pero significa que debemos estar unidos en el mismo propósito, en lo que es importante. Mis hermanos, una unidad de propósito, de espíritu y de dirección. ¿Para dónde vamos, cierto? ¿Cuál es el propósito? Así funciona un hogar. Si el propósito del esposo en el hogar es el mismo y el de la esposa es ella misma, ahí no puede haber unidad, ¿no creen ustedes? Si el propósito del matrimonio es Cristo y la gloria de Cristo, entonces ahí sí puede haber unidad. ¿Se dan cuenta cómo es de diferente lo que Pablo expone aquí? Solamente Cristo unifica
porque solamente, como ya hemos aprendido, solamente Él es el verdadero propósito de vida, porque su palabra es la única norma de fe y conducta, y porque su vida es el modelo para nosotros seguir. Así que solamente Cristo une, solamente Cristo unifica. Si yo en la iglesia me pongo a considerar el pecado de mis hermanos, pues obviamente voy a decir, llegar el momento donde diga, yo como que por aquí no vuelvo, ¿cierto? Esto es un nido de pecadores, ¿cierto? Si yo pongo la mirada solamente en mí mismo, entonces digo, a mí no me tienen en cuenta, no me ponen a cantar, no me ponen a esto, y yo vengo todos los días a la iglesia, llego temprano y nadie ni me saluda, y si yo pienso solo en mí, pues voy a terminar también cargado y diciendo, no, yo me voy de aquí. Pero si yo pongo mi mirada ¿en quién? En Cristo, en el propósito. ¿Para qué estamos aquí? Para la gloria de Dios, para Dios. Si nosotros miramos a Cristo, todos vamos a estar unidos. Vamos a estar todos en el mismo equipo. No vamos a estar peleándonos unos contra los otros. Mis hermanos, solo Cristo nos unifica. Si como nos ha enseñado el apóstol Pablo, todos tenemos la gloria de Dios como propósito, si sabemos que somos pecadores y que estamos en proceso de santificación, si estamos creciendo en conformar nuestra vida a la imagen de Cristo, pues no vamos a querer dividirnos, sino más bien unirnos. ¿No creen ustedes? Más bien nos vamos a querer ayudar, más bien vamos a querer orar por el otro que está siendo tentado. Si yo veo que mi hermano está siendo tentado, yo debería orar por él, ¿cierto? Si estoy mirando a Cristo, oro por él. Si lo estoy mirando a él, digo, terrible, ¿cierto? Terrible y es que cristiano, ¿cierto? Pero si yo estoy mirando a Cristo, entonces voy a decir, Señor, mira, aquel está claudicando, aquel no ha venido, no volvió, lleva 2 domingos, lleva tanto tiempo, Señor, ayúdalo, ¿cierto? Pero si yo estoy mirándolo a él, entonces digo, ¿quién sabe qué estará haciendo? ¿Cierto? En vez de estar en la iglesia. Y si se dan cuenta cómo somos nosotros los hombres, entonces solo tenemos verdadera unidad si nuestros ojos están puestos ¿en quién? En Cristo. La segunda respuesta es el amor en Cristo. Y el versículo 3 es muy, muy interesante porque Pablo le escribe directamente a una persona a la que llama compañero fiel. Y hay muchas hipótesis acerca de quién puede ser el compañero fiel, ¿no? Hay muchas, si usted lee una Biblia de estudio, podrá encontrar diferentes hipótesis. Pero lo que sí podemos decir es que no sabemos. No sabemos quién sea ese amigo fiel, ese compañero fiel de Pablo. Pero por ser la persona a la que se dirige el apóstol y por ser esta una carta para una iglesia, lo que podemos suponer es que este era un oficial de la iglesia de Filipos, ¿cierto? O sea, si yo le voy a enviar una carta a la iglesia de Usaqué, pues yo se la voy a enviar con un anciano o se la enviaré al pastor, ¿cierto? Entonces, por esas implicaciones, pues diríamos que fue un pastor o un anciano de la congregación de Filipos, pero Pablo le escribe a este hombre y le dice, compañero fiel. Y mis hermanos, aunque el texto no dice que fue así, por la recomendación que hace el apóstol, podemos pensar que esta persona no estaba haciendo mucho por los problemas de división que habían en la iglesia. No estaba haciendo mucho. Por eso Pablo tiene que escribirle y le exhorta a ayudar. Le dice, hermano, compañero mío, ayuda a estas mujeres. Así le dice Pablo, ayúdelas. Están peleándose, ayúdelas. Y eso es muy interesante, mis hermanos, porque esa no es una situación extraña en la iglesia, desafortunadamente, sino que es muy común que nosotros nos volvamos egoístas. ¿Qué es el egoísmo? Cuando solamente estoy preocupado por mí y los demás no me importan, ¿no? Parece ser que este anciano, este oficial de la congregación, decía, ¿a mí qué? Esos problemas de mujeres, problemas allá entre ellas, ¿cierto? Pero Pablo dice, venga, haga algo, ayude, ¿cierto? Haga algo para que este problema se solucione. Y es un llamado al amor, mis hermanos, porque en el egoísmo cada quien se preocupa por sí mismo y se desinteresa de muchas de las cosas que pasan con los demás. Hermanos, y esa es nuestra actitud general en todo, en el matrimonio. Generalmente los esposos estamos pensando en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestras cosas, y lo que pasa con la esposa muchas veces se nos va de la mente, no lo tenemos en cuenta, y eso está mal o está bien, ¿qué creen ustedes? Está mal. Y también a veces la esposa se encierra a pensar en sí misma y se olvida de que el esposo también tiene muchas situaciones, que vive muchas cosas, y no considera eso, sino que se encierra en su egoísmo a pensar en lo suyo y otra vez viene el problema.
otra vez vienen los malos entendidos, vienen los conflictos. Mis hermanos, eso es lo que estaba pasando allí. Este oficial de la iglesia no se preocupaba por eso. Y más bien, mis hermanos, lo peor es que tendemos no solamente a no preocuparnos del hermano que está pasando una situación difícil, sino que muchas veces, en vez de ayudarlo, lo juzgamos, ¿cierto? En vez de ayudar, juzgamos. Y no sería extraño que este amigo fiel de Pablo, en vez de estar ayudando, antes estuviese criticando a Evodia y a Síntique por estar en esa actitud, ¿cierto? Diciendo, mire, ese par no hacen sino pelear todo el día y no ayuda, ¿cierto? Pero él mismo no estaba prestando ayuda a esas mujeres, no estaba haciendo nada para solucionar, no estaba mediando en medio del conflicto. Entonces, la solución de Pablo, ¿cuál es? La solución de Pablo es el amor en Cristo. Mis hermanos, recordemos que el amor es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. El apóstol dice a este compañero fiel que ayude a estas mujeres que combatieron juntamente con él y con otros creyentes. Y la palabra ayudar significa tomar parte de la carga con. Tomar parte de la carga con. Ayudar significa asistir en, sostener. Implica una ayuda activa y solidaria para aliviar la carga, ¿no? Eso es lo que implica ayuda. Ahora, ¿qué es más fácil, juzgar o ayudar? Juzgar, ¿cierto? Eso es mucho más fácil. Eso lo hacemos rapidito, ¿cierto? Pero ayudar, eso implica algo más. Implica un gasto, ¿cierto? Implica gasto de tiempo, de energía. Esa es la realidad. Y muchas veces, sabiendo que muchas veces esa ayuda, en vez de ser recompensada con bien, de pronto ni tiene recompensa, ¿cierto? Eso es lo que hace que sea más fácil juzgar. Pablo no le pide a este hombre que se ponga del lado de una de ellas, sino que medie para que la solución se resuelva. Mis hermanos, eso era lo que le estaba pidiendo Pablo a este hombre. Y eso debe llamarnos la atención a nosotros, porque en muchas ocasiones nosotros también actuamos solamente como personas egoístas que no miran la realidad que está viviendo el hermano, sino que en vez de ayudar, antes juzgamos, y en vez de tomar la carga del hermano, antes juzgamos lo que está haciendo, antes le criticamos en medio de todas sus situaciones, y eso es egoísmo. Eso es lo que llamamos nosotros egoísmo, mis hermanos. Y la Biblia dice que lo que debería caracterizar la iglesia de Cristo no es el egoísmo, sino el amor. Lo que nos debería caracterizar no es el egoísmo, sino el amor. Miren lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Miren, ¿qué debería caracterizar la iglesia de Cristo? El amor. Que nos amemos los unos a los otros. Sin embargo, en esa iglesia de Filipo había contienda. Y sin embargo, nuestras iglesias también las hay. Mis hermanos, nosotros no somos fariseos, somos cristianos redimidos por la gracia de Cristo y estamos aquí, mis hermanos, llamados a hacer luz, a mostrar, como decía ese cántico que justamente hoy estábamos entonando, que decía que amémonos hermanos. ¿Recuerdan que cantamos hace un momento? Decía, amémonos hermanos, que mostremos cómo viven los que son del Señor. Pero en Filipos no se estaba dando eso. Y muchas veces en medio nuestro no se da eso. Y es un llamado de atención del apóstol Pablo. Mis hermanos, hay creyentes que ven los problemas de los demás y en vez de ayudar o de querer ayudar, se empeñan contra esas personas. Y eso no está bien. Por ejemplo, hay muchos creyentes que se escandalizan de determinados pecados. Uno de los que está ahorita en auge y que muchos cristianos se escandalizan es el homosexualismo, ¿cierto? Y esa actitud de escandalizarse por ese pecado, pues no está bien, porque ese es un pecado como cualquier otro. No debemos escandalizarnos. Obviamente que eso está bien o está mal. Está mal, la Biblia lo enseña, ¿cierto? Pero no debemos escandalizarnos. Y mis hermanos, muchas personas no quieren ni que las toque una persona que sea homosexual, ni que nada. Mejor dicho, no se acerque, ¿cierto?
Esos son muchos cristianos. Y el problema con eso, mis hermanos, es que Dios nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas. Es decir, nosotros tenemos que ir al homosexual. Debemos dejar la religiosidad e ir al homosexual y predicarle el evangelio. Esa es la realidad. El que juzga tanto al homosexual, yo le pregunto, ¿alguna vez le ha predicado a un homosexual? ¿Alguna vez le ha invitado a la iglesia? ¿O es que el homosexual no tiene derecho al reino de los cielos? Pues ninguno lo tenemos, ¿cierto? Pero por la gracia de Cristo estamos llamados a predicarle a ¿cuántos? A todos, ¿cierto? Sea quien sea, prostitutas, ladrones, no hay un pecado que diga, no, a esto sí no, ¿o sí hay alguno? Yo no he encontrado en la Biblia que diga, a esto sí, por favor, no me les evangelice, qué pena. No, no, absolutamente no hay un solo pecado que Dios no pueda perdonar por la obra de Jesucristo. Mis hermanos, nosotros debemos mirar no como fariseos, sino como creyentes. Estamos aquí para hacer luz, ¿cierto? Estamos aquí para hacer luz. La solución para el problema del egoísmo es empezar a amar, mis hermanos. Y alguno puede decir, pero pastor, yo no siento nada por esa persona. Hay matrimonios que llegan al punto en donde dicen, pastor, pero yo cómo voy a amar a mi esposo o a mi esposa si yo ya no siento nada por ella o nada por él. Y mis hermanos, el problema con esa manera de razonar es que el amor no es un sentimiento. ¿El amor qué es? La procura desinteresada del bien de mi prójimo. Por eso Dios nos llama a amar. Incluso Dios no nos llama solamente a amar a aquel por el que no sentimos nada, sino que Dios nos llama a amar a aquel por el que sentimos algo malo. Porque Él dice, ama a tus enemigos. Porque por el enemigo no tenemos un sentimiento neutro, no. Por el enemigo pues tenemos unos sentimientos malos muchas veces. Pero Jesús dice, vaya y ame a su enemigo. Y dice, si usted ve la bestia, el animal, el caballo caído debajo de la carga y es de su enemigo, ¿qué dice? Ayúdelo, ayúdelo. Eso es amar. Entonces, ¿sí podemos amar a pesar de que no sintamos nada? ¿Qué dicen ustedes? Claro, estamos llamados a eso. Esa es nuestra vida de cristiano. Debemos amar a todo el mundo, dice la Biblia, a nuestro prójimo. Dios nos llama a amar incluso a nuestro enemigo. Cuando amamos bíblicamente, mis hermanos, cuando amamos con hechos, con acciones, cuando dejamos el egoísmo y nos involucramos, inevitablemente el sentimiento viene. Yo les digo eso. Cuando usted ama con acciones, inevitablemente el sentimiento vendrá. Cuando usted ayuda a esa persona, cuando usted ora por ella, cuando usted se preocupa, cuando usted se involucra en el problema, usted termina amando a esa persona. Usted termina sintiendo amor por esa persona. La amamos con hechos y el sentimiento va a venir, porque en el amor también hay sentimientos, ¿o no? Pero no esperemos al sentimiento, porque ese no va a venir así nomás. Tenemos que amar con acciones. Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano. Prácticamente el buen samaritano, el samaritano era enemigo del judío, era enemigo. Y él lo amó sirviéndolo. Él lo amó sacándolo de esa situación. No lo sacaron los que eran amigos de él, los que eran conocidos de él, los que eran parte de su comunidad, porque esa es una historia bien interesante, la del buen samaritano, si ustedes la han visto, porque el que resulta al pie del camino herido, pues tuvo que haberlo conocido el levita, ¿no creen ustedes? Tuvo que haberlo conocido el sacerdote, obviamente que sí, pero esos que lo conocieron pasaron de largo, y es el buen samaritano, el enemigo, el que viene y lo auxilia y lo ayuda y lo saca de esa situación. Mis hermanos, Dios nos llama a amar. Cuando amamos bíblicamente, el sentimiento va a venir. Los matrimonios actuales son muy frágiles porque la parte importante dentro de un matrimonio que es hoy en día, los sentimientos. ¿Sí se han dado cuenta? Los sentimientos es la base para un matrimonio hoy en día, obviamente para el mundo. Entonces, ¿cómo son los sentimientos y los sentimientos cómo son? Usted hoy amanece contento y mañana no se sabe, ¿cierto? Usted hoy admira a su esposo, pero mañana no se sabe qué problemas tenga, ¿cierto? Entonces, si su matrimonio está basado en sentimientos, eso va a ir para arriba y para abajo y un día de estos, hasta luego. No, la base de un matrimonio real es un pacto de amor para toda la vida. Eso es
Eso es el matrimonio. Miren que el matrimonio dice, cuando ustedes escuchan un matrimonio, se dice que va a estar con ella, con esa persona en las buenas y en las malas. ¿Cierto que sí? Ahí da toda la lista de situaciones que pueden pasar. ¿Cierto? Porque de eso se trata el matrimonio, un compromiso dentro de un pacto para toda la vida. Ese es el fundamento. Y si el amor, el pacto de amor para toda la vida está ahí y lo respetamos, pues no importa lo que pase, vamos a solucionar esa situación. Pero si está basado en sentimientos, como hoy en día dicen, usted ya no siente nada por él, ¿qué dicen? ¿Te parece? ¿Cierto? Mis hermanos, si eso es así, pues eso es frágil. Pero si estamos basados en el amor, entonces va a ser una unidad fuerte, poderosa. Y así deben ser las relaciones entre nosotros como hermanos creyentes. No importa lo que haga el hermano, no importa lo que pase más adelante con él, nosotros estamos llamados ¿a qué? A amar. Eso es lo que dice la Biblia. Y si hay problemas en el hogar, obviamente no nos vamos a sentir bien. Obviamente no nos vamos a sentir bien, vamos a sentirnos mal. Obviamente no vamos a sentir algo bonito en ese momento por la otra persona. Pero si está fundado sobre el amor, entonces va a ser un matrimonio que perdure. Entonces vamos a arreglar ese problema. Entonces vamos a dejar el egoísmo y vamos a perseverar en escuchar al otro. Mis hermanos, eso es una forma de vivir, es la forma de vivir en unidad en medio de las relaciones que nosotros tenemos. La tercera respuesta de Pablo es el gozo en Cristo, el gozo en Cristo. La división, el egoísmo, la contienda, la ira, solo pueden producir dolor y amargura, ¿no creen ustedes? Desilusión. Y esa era la situación dentro de la iglesia de Filipos. Había enojo, había ira, habían todas esas cosas. Y por eso el apóstol hace tanto énfasis en este tema del gozo. Una de las enfermedades de más impacto en la actualidad, mis hermanos, es el problema del estrés, ¿no? Ese problema trae consigo otras enfermedades, daña la salud física, daña la salud mental. Ese estrés lo daña a uno por todo lado. Sin embargo, la gente sigue con su estrés. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad egoísta centrada en sí misma. El apóstol Pablo da la solución. Él apunta hacia el gozo en el Señor. Y mis hermanos, la solución a la amargura, la solución a estar enojado, a vivir en amargura, es el gozo en el Señor. Y Pablo usa aquí un imperativo, es decir, es un llamado a la acción, ¿no? Gócense. Él dice, regocíjense. Y como nos hemos podido dar cuenta, no es el único lugar donde Pablo aquí en esta carta habla del gozo. No, él habla mucho de este gozo. La pregunta es cómo puede el apóstol hablar de gozo y mandarnos a gozarnos. ¿Cómo puede él, que está viviendo en ese momento una circunstancia tan difícil, porque él está preso en la cárcel, ¿cierto? Y que vea una iglesia que está viviendo unas circunstancias tan difíciles. Yo no sé si usted escribiría en su carta, gócense, ¿cierto? Pero Pablo dice, gócense en Cristo. Mis hermanos, ¿dónde está el secreto? El secreto está en la segunda parte de la frase. La frase con la que el apóstol está llamando a la iglesia dice, regocijaos en el Señor siempre. En el Señor siempre. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque el sentido, la plenitud, el gozo del corazón del hombre se halla solamente en Cristo. Y esta es la premisa. Si usted haya gozo en Cristo, ese gozo es para toda la vida. Es eterno. Como hemos aprendido ya, porque Pablo nos ha hablado acerca de esto, nuestra visión de la vida, nuestra razón de ser debe estar solamente en Cristo. A nadie debemos poner en esa posición. Nadie debe realizarnos como personas, ni un trabajo, ni una pareja, ni nada. ¿Quién nos realiza como personas? Solamente el Creador. En Dios y en Cristo hallamos nuestra plenitud, nuestro gozo, la realización de nuestra vida. Las demás cosas son pasajeras. Las demás cosas se acaban con el tiempo, pero Cristo permanece para siempre. Y Pablo, cuando dice regocijados en el Señor, siempre está hablando de eso, de que Cristo esté en ese lugar. Si ponemos a otro en ese lugar que debe estar Cristo, eso es idolatría. Si hacemos de otra persona el gozo de nuestra vida, eso es idolatría. El único gozo de nosotros, los hombres, debería ser Cristo. Ese debería ser nuestra razón de ser, nuestro mayor gozo. Y en Cristo nos podemos gozar del resto, de todo lo que Él nos da, ¿cierto?
Por ejemplo, un matrimonio, si usted se casa para ser feliz y, como dicen los cuentos de hadas, ¿no? Que fueron felices y comieron perdices. Si ese es el plan de vida, pues lo siento. Porque cuando usted llega al matrimonio debe ser feliz ¿en quién? En Cristo. Porque si ponemos a la otra persona como la razón de nuestra felicidad, nos va a fallar. ¿Sí o no? Nos va a fallar. Porque nadie puede satisfacer nuestro egoísta y ansioso corazón, sino solamente Dios, con su gracia, con su misericordia, Cristo como nuestro Redentor. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el texto. El regocijo de Pablo en la cárcel se debía no a que él fuera masoquista, ¿cierto? Algunos dirían que es masoquista, mire, está en la cárcel y que regocijen, ¿cierto? Pero no es masoquismo, es que el gozo de Pablo estaba más allá de las rejas de su cárcel. ¿Estaba en quién? En Cristo. Él vivía para predicar a Cristo. ¿Y qué estaba haciendo en la cárcel? Predicando a Cristo. Él estaba feliz. Más adelante vamos a ver cómo él dice que aún las personas de la guardia ya las tenía, ya eran parte de los hermanos, ¿cierto? Y dicen, aquí los hermanos los saludan. ¿Quiénes eran? Los carceleros, los presos. Mis hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que el gozo debe estar en Cristo. Si usted le pone la responsabilidad a su esposa, a su esposo, de ser la felicidad de su vida, eso no va a terminar bien. Porque nadie es la felicidad de su vida, solamente Cristo. Y nadie tiene esa responsabilidad, nadie puede suplir esa falta de gozo en su corazón. Nadie, absolutamente nadie. Y si usted la busca en uno y en el otro no lo va a encontrar en ninguno. La satisfacción para el hombre solamente está en Cristo, regocijados en el Señor. Y Pablo dice, ¿cuándo? Siempre. Mis hermanos, en nuestra pareja no nos podemos regocijar siempre. No. Hay veces que nos enojamos, ¿o no? ¿Cierto? Los casados. Bueno, qué matrimonios tan ejemplares. Generalmente, en el esposo, en la esposa, no siempre se puede regocijar uno porque a veces tenemos problemas por el pecado del uno del otro. Pero en el Señor nos podemos regocijar cuando siempre, siempre, en todo momento, Él está ahí. Él es nuestro Señor. Él nos ha salvado por gracia. La salvación es eterna. Tenemos gozo, paz, alegría en Él porque Él es nuestro Señor. Mis hermanos, el regocijo de Pablo se basaba en Jesucristo. Y la vida de Pablo giraba en torno a Cristo. Si eso pasa en nosotros, nuestros matrimonios van a estar mucho mejor. Ellos van a estar tranquilos de esa presión de intentar que nuestra esposa nos haga felices o de intentar que el esposo nos haga felices. No se puede, no va a pasar y solamente Cristo puede hacer eso. Y entonces vamos a poder amar a nuestro prójimo, a nuestra esposa, aunque no nos haga felices porque no es para eso que estamos con ella, ¿cierto? Sino que estamos creciendo en la estatura del varón perfecto, es lo que estamos haciendo. Mis hermanos, aunque Pablo estaba preso en la cárcel, estaba lleno de gozo y así le escribía a la iglesia. Yo sé que tienen problemas, dice Pablo. Yo sé que hay peleas entre ustedes, yo sé que hay situaciones, pero la solución es, miren a Cristo, regocíjense en Él. Él debe ser el gozo de sus vidas. Amén. Entre más ególatras, entre más egoístas, entre más idólatras seamos nosotros, más amargura habrá en nuestro corazón. Más amargura va a haber en nuestro corazón. Pero una vida centrada en el Señor es una vida llena de gozo a pesar de las circunstancias. Así que Jesucristo es el verdadero fundamento del gozo del cristiano y por eso podemos disfrutar de ese gozo. ¿Para cuándo? Para siempre. La cuarta respuesta del apóstol Pablo es el buen trato en Cristo, el buen trato en Cristo. El versículo 5, el apóstol trata un tema que es fundamental en las relaciones y es el trato con los demás, con el prójimo. El orgullo, el egoísmo de una vida centrada en sí mismo, la división, la envidia, la amargura, hacen que nuestro trato hacia los demás sea como malo, soberbio, ¿cierto? Desagradable, apático, mezquino. Nada que ver con lo que Dios nos llama a hacer. Si el egoísmo está en nuestro corazón, nosotros vamos a actuar con soberbia. Si el orgullo está en nuestro corazón, vamos a actuar con grosería, con antipatía. Vamos a ser desagradables para los demás. Mis hermanos, el orgullo destruye las relaciones y es desafortunado. Yo he tenido que ver muchas de esas situaciones, yo como pastor, y eso es triste, ¿no? Cuando alguien se para en su orgullo y dice que es así, punto, y se cierra toda solución, se cierra el arrepentimiento al gozo con los hermanos, con la iglesia o con la pareja, pues es triste, ¿cierto?
Eso es triste. A mí me da pesar ver la destrucción de un hogar, de una iglesia, un grupo de personas que se habían unido con un propósito. Pero esa es la realidad, mis hermanos. El orgullo, el egoísmo de una vida centrada en sí mismo trae división, trae envidia, trae amargura, hace que nuestro trato hacia los demás no sea bueno. Y eso lo que provoca es más problemas, ¿cierto? Más problemas. Es lo que dice Proverbios 15:1. Miren lo que dice ese texto, Proverbios 15:1. Dice la palabra. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta, ¿qué pasa? Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el cudo. ¿Cuántos han sido testigos de esta realidad? ¿Cierto que sí? Muchas veces nosotros hemos sido no los de la blanda respuesta, ¿cierto? Precisamente, sino de los que meten más leña al fuego y hacen que la situación que empezó con algo suave termine en algo horrible, mis hermanos. Y después estamos cargados, estamos dolidos en nuestro corazón. Después incluso estamos arrepentidos diciendo yo por qué dije eso, ¿cierto? Esa es la realidad. Por eso es importantísimo lo que Pablo dice aquí. La cuarta respuesta de Pablo a los problemas que dividen la iglesia es la gentileza, mis hermanos, el buen trato. El término griego que en nuestras Biblias se traduce gentileza es en realidad muy difícil de traducir, mis hermanos, porque significa varias cosas. Tiene varios matices. Por ejemplo, esa palabra significa, escuchen lo que significa. Gentileza significa amabilidad, significa dulzura, afibilidad, significa moderación, significa razonabilidad, poder ser razonable, razonar con la persona. Y eso es lo que no se logra cuando hay ira, cuando hay amargura, ¿no creen ustedes? Uno no quiere soluciones, quieres que el problema termine mal. Y eso está mal. Debemos tener una disposición suave y considerada hacia los demás. Deberíamos nosotros tratar los problemas de esa manera. Estar dispuestos a escuchar, a considerar las palabras de la otra persona, las necesidades. A ceder si es justo, ¿no creen ustedes? Debemos estar dispuestos a ceder si es justo el reclamo que está haciendo la esposa, si es justo el reclamo que está haciendo el esposo. Deberíamos estar dispuestos a ceder, a no llevar las cosas al extremo. Pero nosotros, los pecadores, somos de los que dicen, pues mira, a ver, y si al caso, pues cada quien coge su camino y para mañana es tarde, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Cierto? Así somos. No sé si toda la población sea tan emocional como los colombianos, pero así somos, ¿cierto? Estamos dispuestos a acabarlo todo en este momento y ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué va a hacer? Ese es un problema entre nosotros. Y Pablo nos dice, nos llama a la moderación, a, a poder hablar con amabilidad, a tener paciencia, que es la cualidad que permite soportar las provocaciones. ¿Cierto que eso a veces tenemos poquito? Deberíamos tener más, pero nosotros nos provocan y de una vez nos encuentra. Mis hermanos, debemos tener la capacidad de juzgar con consideración, con clemencia. A veces nos paramos en nuestro punto y no vemos lo que nos están reclamando, que también puede ser justo, ¿no creen ustedes? A veces ni siquiera queremos escuchar a la otra persona, solamente nosotros ya tenemos en nuestra mente lo que pensamos que es correcto y punto. Y nos paramos ahí y no queremos escuchar. O escuchamos pero no escuchando, ¿cierto? No prestando atención realmente, sino simplemente sabiendo lo que ya hay en nuestro corazón. Y mis hermanos, el Señor nos está llamando a una actitud diferente, a una actitud de gentileza que es la que se requiere para construir relaciones fuertes en amor. Si nosotros somos pecadores, inevitablemente van a haber desacuerdos, ¿no creen? Si somos pecadores, va a haber muchos desacuerdos. Y en Cristo es la gentileza la que nos puede llevar a resolver los problemas, a terminar bien, mis hermanos. Esa es la actitud que se requiere para construir relaciones fuertes en amor. Y debe ser la actitud en la iglesia.
la actitud que mostramos nosotros delante de todos los hombres, como dice el apóstol Pablo. Él dice, vuestra gentileza sea conocida, ¿de quiénes? De todos los hombres, ¿cierto? Todos los hombres deberían ver en nosotros personas que son capaces de escuchar, de prestar atención y de hablar en justicia. Y no ser tan emocionales que ni siquiera dejamos hablar, ¿cierto? No ser tan emocionales que ni siquiera dejamos que la otra persona diga nada. Simplemente estamos nosotros ahí hablando y hablando. Pero Pablo no se queda simplemente en la orden. Él da una motivación. Él dice que el Señor está cerca. Así cierra la frase, el Señor está cerca. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esa frase con el resto? ¿Cierto? Pues él está dando la motivación. Y esto puede entenderse de dos maneras. Primeramente, puede estar hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y si está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, pues Pablo nos está llamando a que seamos gentiles o que actuemos con gentileza, con bondad, porque nuestro Señor está cerca. Y esa debe ser una motivación. El Señor Jesucristo está cerca y Él va a arreglar todos estos asuntos. Así que ustedes actúen con moderación, actúen de esta manera con paciencia, actúen con amor, ¿cierto? O también puede estar hablando acerca de la presencia del Señor. Y lo que Pablo está diciendo es, sean gentiles, sean bondadosos en su trato con los demás, porque el Señor está en medio de ustedes. Parece ser que también esa puede ser una interpretación correcta del texto. Entonces Pablo puede estar diciendo, en la iglesia, hablen calmados, escuchen, aprendan a dialogar como personas cristianas, porque el Señor está en medio de ustedes, ¿cierto? Sea cual sea la realidad de lo que Pablo estaba diciendo aquí, pues las dos nos sirven a nosotros, ¿no creen? Debemos aprender a tratar a los demás con bondad, con tranquilidad. Debemos aprender a hacer morir lo terrenal en nosotros, la ira, la impaciencia, todas estas cosas, porque de lo contrario, pues nosotros vamos a armar un gran problema y debemos aprender a hacer como el Señor nos está diciendo, porque el Señor viene pronto y porque Él está en medio nuestro mirando lo que estamos haciendo. El Señor está mirando si lo que hacemos es justo o no es justo. El Señor está mirando si el trato hacia los demás es correcto o no es correcto. Hay personas que tratan mal a los demás y como los demás no se defienden ni nada, piensan que no está pasando nada, pero créanme que hay una justicia. ¿No creen ustedes? Hay una justicia. Y Dios sí está mirando. Y es lo que Pablo dice aquí. El Señor está cerca, el Señor está en medio nuestro. Vivamos como Dios nos está llamando a vivir. Y esto es importante. Ahora, la quinta respuesta de Pablo es la paz en Cristo. La paz en Cristo. Y aquí Pablo nos habla en el versículo 6 y 7 de otro problema que aquejaba a la iglesia de Filipos y que deterioraba aún más las relaciones fraternas. Y eso es el afán, mis hermanos, el afán, la preocupación. Yo le pregunto, cuando usted está preocupado, cuando usted está afanado, ¿cómo es su actitud? ¿Es amable? Cuando usted está problemado y alguien le dice, venga, hágame un favor, ¿cierto? Muchas veces con eso solo ya es el detonante para decir, no me moleste, ¿cierto? En este momento, déjeme tranquilo. Porque el afán nos predispone para que haya más contienda. Un problema común cuando hay egoísmo, cuando hay orgullo, cuando la vida gira en torno a uno mismo y no a Dios, es que nosotros vivamos así, vivamos afanados, vivamos estresados, vivamos mal. Y ese es otro de los problemas de salud pública alarmante en la actualidad, el afán o la ansiedad, la preocupación, ¿no? Así que el estrés de una vida enfocada en nosotros mismos se suma a la necesidad de nuestra sociedad que quiere controlarlo todo. Nosotros queremos controlarlo todo, que llueva o que no llueva, que de todo, ¿cierto? Usted va a salir y está lloviendo, ahí ya tiene su primer disgusto, ¿cierto? Siempre somos así, queremos controlarlo todo y el Señor aquí nos está hablando precisamente de eso, de que eso nos genera a nosotros preocupación, nos genera a nosotros una predisposición para la pelea, para la contienda. El estrés de una vida enfocada en sí mismo hace que nosotros vivamos mal. La ansiedad de querer controlarlo todo hace que nosotros respondamos también mal. Eso es demasiado peso para el hombre. Nosotros no controlamos nada. El único que lo controla todo es ¿quién? Dios. Así que usted tranquilice. Usted quiere que todo salga como usted quiere, pero no va a salir así. Entonces tranquilícese. Ya Pablo nos ha estado hablando de esto en la carta. Tranquilicémonos, tengamos paz y verá que podemos tratar a los demás con más tranquilidad.
porque ese afán de controlarlo todo es demasiado peso para el hombre, que en realidad no puede controlar ni siquiera su propia salud. Yo no sé si ustedes escucharon la noticia de esta semana que pasó de un hombre muy rico, un empresario del deporte. Estaba jugando, creo que era golf o algo así, estaba en un campo jugando algo, y, y una abeja vino y se le metió a la boca, le picó la lengua y le causó un infarto, y cayó fulminante. Es decir, esa picadora de abeja en la lengua logró hacer un infarto en segundos, y sencillamente le estaba hablando y cayó, ¿cierto? Mis hermanos, ¿controlamos la salud? No, realmente no. Nosotros hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es cuidar nuestra salud, pero la realidad es que nosotros no podemos tener el control de eso y de muchas otras cosas no podemos tener control. Y por eso nosotros debemos descansar en la soberana providencia de Dios. Y es la solución que da el apóstol Pablo. Si ustedes se dan cuenta, la solución del apóstol aquí es la paz de Dios en Cristo. Esa paz no es humana, sino que es un don de Dios. Precisamente es la paz de Dios. Y se compone de tres cosas. Primeramente, de la confianza en su justa, soberana y bondadosa providencia. Primeramente, de la confianza en su justa, soberana y bondadosa providencia. ¿Podemos confiar en la providencia de Dios, que es buena? Miren, esta semana fue una semana como de escuchar tantas cosas, de peleas en el mundo y todas estas cosas. Y pues claro, obviamente una situación de esas es alarmante. Pero podemos descansar en que Dios tiene el control de todo eso, que Dios es soberano, que tiene todo en sus manos. Mis hermanos, nada pasa por casualidad. Todo lo que nosotros vemos como un gran problema hace parte de la sabia providencia de Dios. Y como dice Pablo, es para nuestro bien. Todo esto redunda en nuestro bien. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, por nada que estéis afanosos. Mire, no dice, no se afanen por todo. No, él dice, por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo Pablo puede decir eso? Pues porque él sabe que todo hace parte de la soberana providencia de Dios y que esa soberana providencia es para nuestro bien. Mis hermanos, la paz en Cristo también se compone de dependencia absoluta en Dios a través de la oración. Porque Pablo no se queda diciendo, por nada estéis afanosos, no, él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Eso es dependencia de Dios en oración. Entonces, confianza en su providencia, dependencia de Dios en oración. ¿Es normal que uno se afane? Claro, todos nos afanamos por cosas. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Cuando se afane, ¿qué pasa? Ore. Cuando se afane, ore. Cuando algo le preocupe, ore, descanse en el Señor. Como dice el salmista dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Miren que son las dos cosas. De madrugadas, ¿qué dice? De madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Mis hermanos, ese es un llamado a descansar en Dios en oración. La paz de Cristo también se compone de dependencia absoluta en Dios a través de la oración. Y en vez de llenarnos de ansiedad por las circunstancias, debemos orar. Y otra cosa que compone la paz en Cristo es la gratitud a Dios por su sabia voluntad. La gratitud. Pablo dice con acción de gracias. Pablo habla de la acción de gracias. Siempre debemos dar gracias, porque siempre que pidamos algo a Dios debemos recordar que nuestro Padre no nos da precisamente lo que le pedimos, ¿no? Nuestro Padre nos ama y responde a nuestras oraciones de manera sabia y soberana. Y eso quiere decir que muchas veces no nos va a dar lo que le pedimos, sino lo que nosotros necesitamos. Así que sea que responda de una manera o que responda de la otra, nosotros debemos decir gracias. ¿Por qué? Porque si no me lo dio, es porque Él sabe que no me conviene, ¿cierto? Entonces debo decir, Señor, gracias porque no me lo entregaste. Pero si me da eso que le he pedido, pues entonces también debo decir gracias. Sea cual sea la respuesta, debemos decir gracias, porque el que lo controla todo es Dios. Así que mis hermanos, cualquier relación marcada por la ansiedad, por el afán, por el desespero, la desconfianza, el temor, pues fácilmente se destruye. Pero cuando tenemos paz en Cristo, levantamos relaciones fuertes, fundadas en la confianza en la soberanía de Dios.
pues hay problemas que se presentan, pero todos los podemos solucionar dentro de la paz del Señor, en dependencia de Dios, en oración. Eso es importantísimo. Los hombres que queremos controlar todas las cosas porque Dios nos ha puesto como de guardadores, como proveedores, pues tenemos que aprender a descansar en Dios, ¿cierto? Tenemos que aprender a descansar en Dios. Las mujeres que también tienen muchas razones para estresarse dentro de su casa, dentro de su hogar, con el crecimiento de sus hijos, porque los hijos van creciendo y van tomando caminos, y uno a veces se imagina mil cosas y se preocupa, pero ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones. Que Dios nos ayude a poner nuestra confianza en el Señor. Mis hermanos, la conclusión del apóstol Pablo para la iglesia de Filipos ante la realidad del pecado que les invadía y ante todas las circunstancias que estaban viviendo, fue no precisamente la división, no fue que acabaran con todos, sino todo lo contrario, fue la firmeza de Cristo. Ellos debían permanecer firmes, y eso significa unidad, amor, gozo, buen trato y paz en Cristo. Eso es lo que significa esa firmeza. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Si hay una situación de contienda, si hay una situación de malos tratos en el hogar, en la iglesia, en donde sea, en cualquiera de nuestras relaciones, ¿cómo se puede arreglar esto? Mis hermanos, al igual que la iglesia de Filipos, ¿se puede arreglar esto? Claro que sí, pero debemos estar dispuestos a arreglarlo, debemos estar dispuestos, por lo menos uno debe estar dispuesto a arreglarlo. Mire, algunos dicen, no, los dos tienen que estar dispuestos, pero no, a veces con que uno solo empiece, el otro lo acompaña. Con que usted empiece, el otro va a querer también unirse. Pero debe haber disposición para que las cosas cambien. Debe haber disposición para no seguir en lo mismo. Debemos estar dispuestos a perdonar, a ser perdonados también. Debemos estar dispuestos a pedir perdón. Debemos estar dispuestos a hacer cambios importantes en nuestra vida. Ahora, ¿qué implica esto? Implica enfrentar las consecuencias, las situaciones que se estén viviendo, las contiendas, las divisiones, despojándonos de ese enfoque en nosotros mismos, en la otra persona y poniendo nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Mis hermanos, estos problemas, como empezamos cuando comenzó la enseñanza, como dijimos, estos problemas de convivencia empezaron cuando el hombre rompió su relación con Dios. Y la única manera de arreglarlo es cuando volvemos en relación con Dios. Es indispensable que nosotros volvamos nuestra mirada a Cristo. Los problemas de convivencia en las relaciones humanas comenzaron con esa destrucción de la relación del hombre, de la relación del hombre con Dios, y solo se soluciona cuando hay otra vez esa reconciliación con Dios. Así que lo primero es eso, mis hermanos. Cuanto más alejados estemos de Cristo, más difícil será nuestra relación. Pero cuanto más cerca estemos de Él, pues la unidad fluirá naturalmente. Tenemos que volver a Cristo. Todos los que hacen parte del problema tienen que volver su mirada a Cristo si queremos solucionarlo. El Evangelio es el que nos da un mismo sentir, el que nos da un mismo anhelo, un mismo propósito. Así que a medida que crezcamos en el Evangelio, vamos a tener más puntos de encuentro entre nosotros. Por eso la Biblia nos llama a crecer cada día más en Él. Ahora, también implica dejar el egoísmo de una vida enfocada en nosotros mismos y cultivar el amor. No la crítica, sino la ayuda. No esperar a que me den, sino dar. Eso es amar, dar. Porque si usted dice, yo llegué a mi casa y mi esposo es como si yo no existiera, pues si usted espera que él empiece, pues difícil. Usted tiene que comenzar. Si usted quiere arreglar, usted comience. Cuando uno comienza, el otro entra en la misma sintonía. No inmediatamente, pero el amor no puede ser evadido tan fácilmente. Implica también reemplazar el dolor, la amargura, la insatisfacción por perdón y por plenitud en Cristo. Usted tiene que estar pleno en Cristo. No puede buscar la plenitud en su esposa o en su esposo. Tiene que estar pleno en Cristo. Tiene usted que crecer
en la plenitud de Cristo. Tiene usted que conocer a Cristo como Señor, como el dueño, como el soberano. Tiene que satisfacerse en su voluntad si es que quiere tener un hogar mejor, una relación mejor. Mis hermanos, implica abandonar la soberbia en el trato con nuestro prójimo, dejar las malas palabras, el sarcasmo, la manipulación y empezar a tener un trato de gentileza, amabilidad, dulzura, moderación, todo lo que nos ha estado hablando el apóstol. Implica despojarnos de la ansiedad de querer controlarlo todo y aprender a confiar en Dios, a descansar en oración en la buena providencia de nuestro Dios. Mis hermanos, solamente Él puede perseverar en nuestras relaciones, solamente Él puede restaurar lo que está mal, lo que ya está roto. Solamente Dios puede restaurarlo. Así que el mensaje de hoy es el mismo que el apóstol Pablo está dando a la iglesia, el mensaje para nosotros. ¿Cuál es? Que estemos firmes, que podemos arreglar las situaciones, que podemos arreglar eso que está mal, que está deteriorado, pero tenemos que cambiar, tenemos que aplicar lo que el Señor nos está diciendo hoy. Una sola persona que empiece puede hacer que las cosas cambien totalmente. Así que Dios nos está llamando a amar. Les invito a que se pongan sobre sus pies, porque como acabamos de decir, el único que puede arreglar lo que está mal es Dios, y el único que nos puede dar relaciones fuertes, realmente relaciones que permanezcan, es Dios. Así que les animo a que oremos a Dios y le pidamos que nos ayude. Oremos. Amado Señor, queremos hoy agradecer tu palabra, esa palabra viva, eficaz, preciosa. Señor, que nos redarguye, Padre. Esa conclusión del apóstol Pablo obviamente nos redarguye porque muestra nuestro egoísmo, muestra nuestra falta de gentileza, de paciencia, de amor. Señor, realmente desnuda nuestro corazón que fácilmente cae en la ira, en la discusión, en el maltrato muchas veces, Señor. Con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón y ayúdanos. Señor, reconocemos que las situaciones difíciles en nuestras relaciones son a causa de nuestro pecado y hoy te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, que nos ayudes. Señor, ponemos delante de ti las relaciones nuestras con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con los padres, las relaciones de esposos, Señor, las relaciones entre hermanos en Cristo y te pedimos ayúdanos a arreglar lo que está mal. Perdónanos por actuar como fariseos, perdónanos por no querer poner nuestro hombro al lado de nuestro hermano, perdónanos por escandalizarnos con los pecados ajenos, perdónanos, Señor, por actuar con soberbia, con malas palabras, con mala actitud. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Padre, estamos en crecimiento, estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor. Queremos cambiar eso tan feo que hace daño a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestro corazón. Guíanos, Señor, por tu camino y concédenos poder vivir como nos estás enseñando, de una manera que glorifique tu nombre y que bendiga a nuestro prójimo. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Bendice nuestros hogares, Señor. Restaura lo que está mal y ayúdanos a dar ejemplo como creyentes. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.